Hola chicos, ¿cómo han estado? Pues encantado de tenerlos aquí otra vez al canal de Biología para sexto grado del Colegio Antonio José Camacho. Espero que hayan realizado las prácticas que vimos en la clase pasada. Día de hoy vamos a mirar la composición de la materia y los cambios de estado que en ella ocurren. Entonces comencemos. ¿Qué hay al interior de la materia? Yo creo que todos hemos jugado alguna vez con estas piezas de rompecabezas, los famosos Lego o cosas similares. Y podemos ver entonces que existen categorías de ellas. Por ejemplo, aquí hay unas que tienen esta determinada forma, ¿cierto? Son de una longitud de 7, hay otras de una longitud de 4 pines, hay unas de color verde, hay otras de color azul. Entonces hay distintas digamos, partes, ¿sí? De Lego, incluso de ruedas, por ejemplo, hay distintos tipos. Y yo utilizando esas cosas tan elementales, tan sencillas, yo puedo construir cosas más complejas, ¿sí? Como en este caso, por ejemplo, un montaje, ¿sí? De un famoso videojuego que también fue película hace poco tiempo, ¿vale? Vamos a mirar entonces qué hay al interior de la materia a través de la recreación de lo que se ve dentro del ojo de una persona, ¿cierto? Aquí hemos tomado una distancia de 1 metro de la señora del video. Vamos a comenzar. Las estructuras oculares ya aparecen y se pueden medir a través de una longitud de milímetros. Milímetros, recordemos que es la milésima parte de 1 metro. Cuando usted tiene una regla de 1 metro, las partecitas más pequeñas en las cuales está dividido, esos son los milímetros. Y aquí podemos ver 3 estructuras que las vamos a ver posteriormente, de uno de los órganos de los sentidos que es la vista, ¿no? El ojo tiene estas estructuras, ¿sí? Como el iris, la pupila y la retina. Al interior se pueden ver vasos sanguíneos y hay unos vasos sanguíneos que son muy pequeños, se llaman capilares. Ahí ya estamos hablando de longitudes de micrómetros. Los micrómetros son divisiones, se ven cuando 1 milímetro usted lo divide en 1000 partes, ¿sí? O sea, es una millonésima de metro. Usted ya puede ver estas células, que son las que nos defienden de los microorganismos, como el coronavirus, por ejemplo, ¿cierto? Estos son los que nos ayudan en esa defensa. Los glóbulos blancos o leucocitos. ¿Qué hay dentro de esas células? Todas las células tienen una información que está en los cromosomas en una forma de molécula que se denomina ADN, ¿cierto? Ya estamos hablando de nanómetros, ya son millonésimas de mil millonésimas de milímetro. Entonces son ya divisiones mucho más pequeñas que no se pueden ver a simple vista, ¿cierto? El ADN es una macromolécula, ¿vale? Entonces podemos ver aquí el ADN, ¿sí? Que es un grupo de átomos. Si yo voy viendo a una mayor, digamos, con un mayor aumento, ya estamos hablando de billonésimas, ¿sí? de milímetros, entonces yo podré ver la estructura de un átomo, que es la parte más pequeña de materia. Y esos átomos tienen componentes, ¿cierto? ¿Qué componentes tienen esos átomos? ¿Cierto? Ya podemos verlo a las trillonésimas de milímetros, ya podemos ver componentes, ¿sí? Como el núcleo, lo que hay al interior del núcleo, ¿cierto? Podemos ver el núcleo, podemos ver incluso los quarks, que son los que componen al final a las partículas que estructuran un átomo, ¿cierto? Entonces, eso es todo lo que podemos ver nosotros al interior de la materia, ¿vale? El tema que vamos a ver hoy entonces justamente es eso, la estructura de las sustancias que conocemos. ¿Qué son los átomos? Entonces, la palabra átomo viene del griego, atemnen. ¿Qué significa eso? Sin partes. Los antiguos griegos, estoy hablando del año más o menos 500 antes de Cristo, ¿cierto? Ellos pensaban que la materia se podía dividir hasta cierto punto y de ahí más allá había unas partes que impedían que se dividiera más y que esas partes le daban propiedades a las sustancias que veíamos nosotros ya a simple vista. Son los átomos y muchos de esos hoy en día todavía se considera cierto,
aunque otras partes ya han variado. Por ejemplo, átomo viene griego sin átemen, que significa sin partes, pero hoy en día se sabe que los átomos sí se pueden dividir en subpartículas atómicas, tema que veremos ya en otro grado de su formación, probablemente en grado octavo. Entonces, ¿qué es el átomo en sí mismo? Son las partes o porciones más diminutas que puede haber de materia y ellas responden por las características que usted puede determinar de las sustancias. ¿Se acuerda que la clase pasada vimos las propiedades de la materia, las generales y específicas? Pues bien, esas propiedades generales y específicas son culpa de estos átomos. Como las sustancias son colecciones o agrupaciones gigantescas de átomos, pues esos átomos son los que muestran esas características, son los que producen esas características que nosotros sí ya podemos ver a simple vista. Pero raro, porque por ejemplo, usted habla de una bola de boliche, por ejemplo, entonces usted dice, o una canica, usted dice, uy, no, pero esta bola está sólida. Claro, está compuesta de muchos átomos y muy pesados, pero si usted va a ver el interior de un átomo, en realidad, la mayor parte de ese átomo, el 99% del átomo, en realidad es espacio vacío. Son cosas paradójicas que tiene la naturaleza. Resulta que así como usted vio en la imagen anterior una gran cantidad de tipos de fichas, de piezas de Lego, también así hay distintos tipos de piezas de materia, ¿cierto? Nosotros hemos podido agruparlas o categorizarlas en 118 grupos, que son los elementos químicos que se conocen hasta hoy en día. Oye, hasta hoy en día tenemos 118 elementos químicos, ¿ok? Y están conformados por átomos que se parecen entre sí, los de hidrógeno, los de litio, los de berilio y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa con esos 118 ladrillitos? Ellos se mezclan y cuando se mezclan van a dar origen a cosas más complejas que son las moléculas. Fíjese usted que aquí cada una de estas bolitas representa un átomo. ¿Cuántos tipos de átomos vemos? Pues vemos 3, las azules y una que es de color naranja. Fíjese usted. ¿Cierto? Entonces, ¿qué podemos encontrar ahí? Que hay una relación numérica, una naranja frente a las 3 azules. Entonces decimos que las moléculas son estructuras que están compuestas por átomos de distintos elementos, ¿sí? Y en una proporción numérica constante. ¿Por qué razón? La proporción es importante porque hay distintas sustancias. Entonces, si usted cambia la proporción numérica entre una y otra sustancia, entre uno y otro elemento o átomo, entonces la sustancia cambia también, puede variar. Por ejemplo, aquí tenemos la sustancia H2O. ¿Qué significa eso? Que tiene 2 hidrógenos y un oxígeno. Eso es el agua. Pero si usted tiene H2O2, ya no es lo mismo porque esto se denomina agua oxigenada, que es la sustancia que usted utiliza para desinfectar las heridas que usted a veces se causa cuando se cae o se corta o lo que sea. ¿Vale? Son sustancias que son distintas. Por eso la proporción numérica en las moléculas debe ser constante. Así se diferencian unas moléculas de otras. Las moléculas que son iguales, ¿sí? Forman sustancias que usted ya las puede ver a simple vista con características especiales. Y eso se llaman compuestos. Si los elementos son abundantes, 118, los compuestos son mucho más abundantes. Se han reportado más de 8 millones de compuestos y siguen produciéndose cada día más compuestos más novedosos. Entonces, ¿qué ocurre al interior de la materia? Podemos hablar de la teoría cinético-molecular. ¿Sí? Ahora ya podemos hablar de moléculas y de átomos. Entonces, ¿qué me dice la teoría cinético-molecular de la materia? Que la materia dentro, las sustancias, las que usted conoce, dentro se están vibrando y a veces se desplazan en un espacio determinado. ¿Y por qué lo hacen? Usted mire la vibración que ocurre entre estos 3 recipientes. ¿Se da cuenta que es mayor en el extremo derecho y es menor en el izquierdo? Hay un cambio progresivo. ¿A qué se debe eso? Mire estos aparaticos que se llaman termómetros. Ellos me miden la temperatura. Fíjese usted que cuando aumenta la temperatura, aumenta la vibración de las partículas. Eso es lo que me quiere explicar la teoría cinético-molecular de la materia. Entonces, esa vibración con la que se mueven las partículas es un tipo de energía. Y esa energía se denomina calor. Yo no puedo medir el calor directamente, lo puedo medir indirectamente a través de la temperatura. O sea, el calor de esta sustancia, cómo me afecta al calor de esto que hay aquí adentro. Que en el caso de los termómetros de vidrio es mercurio, es un metal líquido, ¿cierto? Por eso usted cuando ve un filamento en los termómetros de allá adentro que es plateado, ese es mercurio. Entonces, esta vibración de estas partículas hace que las partículas de mercurio vibren, entonces ella hace mover esta escala aquí y usted puede saber la temperatura.
¿vale? Entonces, los átomos de la materia están vibrando continuamente, ¿cierto? Y lo hacen en determinados grados de libertad. O sea, esos estados de libertad me están determinando a mí algo. El estado físico de la materia, que son tres, los principales que conocemos. Experimentalmente se han desarrollado más, pero nosotros conocemos tres: el sólido, el líquido y el gaseoso. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice la teoría cinético-molecular de la materia? Me explica por qué, en virtud de que yo cambie el calor de una sustancia, yo también puedo cambiar el estado físico de la misma. Me permite explicar esa teoría cinético-molecular, por qué el líquido al calentarse se transforma en, por qué el sólido, hielo sólido al transformarse, al calentarse se transforma en líquido, y si lo caliento más se transforma en gas. Esa teoría me permite tener un marco teórico para explicar esos cambios físicos de la materia. Vamos a ver entonces un video que nos permite ver eso con mayor detalle. Tenemos entonces un gas tapado por obvias razones. Si usted infla una bomba y le libera del sitio donde usted la tiene agarrada, se desinfla, el gas se sale, él no se va a quedar en un recipiente determinado. El líquido y el sólido sí, ellos miren, están en recipientes destapados. ¿Cierto? Entonces, mire, el gas aquí está encerrado, las partículas se están moviendo con gran libertad en ese recipiente. Vamos a tratar de volcar ese contenido a un recipiente, incluso ahí a la mesa. ¿Qué pasó? Que nada de nada. El gas, él se escapa. Él no tiene ni forma ni volumen. La forma y el volumen dependen del recipiente. El agua, mire, tiene una vibración. El agua es un fluido, las moléculas vibran, pero ellas sí se mantienen en el recipiente. Tiene volumen. ¿Qué no tiene? Forma. Si usted volca el vaso, pues eso se riega. No tiene forma, pero sí tendrá el volumen. En el sólido, las partículas se están moviendo en el mismo lugar. Él tiene volumen y tiene forma. La forma de él no depende del recipiente en el cual está contenido ese sólido. ¿Vale? Entonces, hablemos de la materia y los cambios de estado de la misma. Entonces, tenemos tres tipos de materia que son los que más manejamos habitualmente. Hay otros, pero esos se ven en grados posteriores, ¿cierto? Primero, el sólido. Entonces, ¿qué tengo con cuáles son las principales características de los sólidos? Los sólidos tienen una forma que la determina la misma sustancia química. Ellos tienen su forma y también tienen su volumen, ¿cierto? Los líquidos, ¿qué pasa con ellos? Ellos no tienen forma. El líquido adquiere la forma del recipiente en el cual usted lo echa. Si usted el líquido lo tira al piso, pues él no tendrá forma. Pero si lo pone en un vaso, usted adquiere la forma del vaso, ¿cierto? Si la pone en una esfera, adquirirá una forma de esfera. Entonces, él se adapta al recipiente. Lo que sí tiene líquido es volumen. Usted lo destapa y él se mantiene ahí, ¿cierto? Entonces, él va a estar allí y no se va a perder, digamos, ¿cierto? Entonces, el sólido tiene forma o volumen, el líquido no tiene forma, pero sí tiene volumen. El gaseoso carece de las dos características previamente estudiadas. Él no tiene forma. Usted se da cuenta que usted puede inflar un globo de distintas características, esos que parecen culebrita, esos que son redondos, que son más ovalados, grande, pequeño. Él se adapta al recipiente, ¿cierto? Pero si usted no lo pone en un recipiente, él es deforme, ¿sí? Él se expande, se libera y se pierde, no tiene forma y tampoco volumen. Si no, pongas a pensar usted cuando, por ejemplo, como en la foto, hay una llama, se libera humo, ese humo no tiene ningún tipo de forma y se va expandiendo y si usted apaga la fuente, usted después ve que ese humo se va a perder, ¿vale? Entonces, hay unos cambios, esos procesos de cambio de estado de la materia tienen unos nombres determinados, ¿vale? Y nosotros los vamos a ver aquí. Entonces, los tres principales estados que conocemos son el sólido, el líquido y el gaseoso. Vamos a ver qué pasa cuando aumento la temperatura. Yo puedo coger un sólido y ese sólido aumentar la temperatura y él se funde, se transforma en líquido. Entonces, ese proceso de sólido a líquido se denomina fusión. ¿Se acuerda la clase pasada que hablamos de las propiedades específicas de la materia y hablábamos del punto de fusión? Aquí está. Fusión, paso de sólido a líquido. Y hablábamos de otro punto, el punto de ebullición. Y el punto de ebullición se refiere a ese proceso de ebullición o vaporización, que es el paso del líquido al gaseoso. ¿Cierto? Ahora,
¿Qué pasa cuando el gas se enfría? Si yo bajo la temperatura de un gas, él tarde que temprano se va a transformar en un líquido. Y si yo sigo bajando la temperatura de ese líquido, ¿sí? Entonces ese líquido se va a solidificar. El paso del gas a líquido se llama condensación y el paso del líquido a sólido se llama solidificación. Entonces tenemos ahí esos 4 procesos que son los más conocidos. Hay dos procesos que tienen una característica especial. Es el paso del sólido a gas directamente sin pasar por el estado líquido. Se ve en algunas sustancias. Uno de esos ejemplos, el hielo seco. Hielo seco es dióxido de carbono congelado. El dióxido de carbono es el gas que usted emite cuando usted respira, el que exhala. Ese gas, cuando se congela, pues él se vuelve sólido. ¿Para qué sirve ese hielo seco? Para que congelar cosas ahí y que esas cosas no se mojen. ¿Por qué? Porque cuando se calienta el hielo sólido, él no pasa a líquido. El líquido moja las cosas. Pero el sólido, cuando se calienta, él de una se transforma en gas. Si ese hielo sólido, hielo seco, usted puede buscar videos y usted mirará cómo pasa eso. Se utiliza mucho en las películas de terror. Cuando sale esa niebla, no es que ellos, el que filma la película, no es que él esté esperando que haya niebla para grabar la película. No, consiguen hielo seco. Y el hielo seco, él en cualquier momento le genera las nubes que parece que estuviera haciendo neblina, pero él lo hace porque él se está calentando. Y eso lo puede hacer a cualquier momento del año, ¿vale? Entonces, ese paso de sólido directamente a gas se llama sublimación progresiva. Y el paso inverso de gas directamente a sólido sin pasar por el líquido se llama sublimación regresiva. Esos son los cambios tóxicos de la materia, entonces, más conocidos. Entonces, vamos a ver cómo afecta el calor a la materia. ¿Y cómo lo vamos a ver? A través de unos experimentos. Primer experimento. Usted va a coger entonces, poner a hervir agua en una ollita pequeña. Por favor, los experimentos háganlos con ayuda de un adulto para que no tenga accidentes, ¿ok? Hágalo, no se olvide, hágalo con ayuda de un adulto. Hágalo con ayuda de un adulto. Primero, entonces, ponga a hervir agua en una olla pequeña, pero destapada esa olla. Una vez hierva, entonces apaga la estufa y a la olla ahora sí tapa, ¿cierto? Si tiene una tapa, si la olla que usted puede hervir tiene una tapa de vidrio, mejor todavía para que usted mire qué está ocurriendo al interior. La deja reposar ahí algunos minutos, ¿sí? Y luego entonces va a mirar usted qué pasó en la parte inferior de la tapa, ¿vale? Y por favor proponga cuáles son las causas de ese fenómeno que usted puede observar. Segundo experimento. El primero y el segundo son cosas que usted ha visto en la vida cotidiana. Toma un vaso de vidrio y métalo con un líquido, una gaseosa, jugo, pero preferiblemente agua para poderlo ver mejor. Y métalo en la nevera o congelador solo con el ánimo de que se enfríe. No vaya a congelar el contenido. Espera que se enfríe. ¿Cierto? Luego de que esté muy frío, sáquelo a temperatura ambiente y espera unos minutos a ver qué ocurre en las paredes del vaso. ¿Cierto? Entonces, por favor, mire las observaciones, anótelas en su cuaderno y escriba lo que a usted le parece la causa de ese fenómeno que acaba de observar. Tercero, más interesante. Vamos a ver entonces la interacción entre dos sustancias que tienen distinta temperatura una de otra. Entonces, para eso va usted a conseguir algunos recursos en su casa. ¿Sí? Este es el que tiene que hacerlo con mayor cuidado y con ayuda de su acudiente. Consiga dos frascos de vidrio, ¿sí? Uno pequeño y otro más grande. El pequeño debe caber por la boca del grande, ¿cierto? Y ojalá que el grande sea alto. No necesariamente deben tener rosca. El pequeño, pues que tenga un cuello para poderlo agarrar, ¿cierto? El grande no necesita tener rosca. A veces hay personas que tienen floreros de vidrio, por ejemplo, eso les sirve. Deben ser de vidrio los dos para poder ver al interior. Si tiene vidrio coloreado, desde que le permita ver al interior, no hay problema, le sirve. No use plásticos porque los plásticos con la temperatura se deforman, ¿ok? ¿Qué necesita también? Necesita una témpera o vinilo, yo creo que todos tienen. Si no tiene un lapicero dañado, le sirve también, ¿cierto? Un lapicero dañado le sirve. El problema es sacarle la tinta, ¿sí? Se puede hacer soplando desde un extremo, ¿sí? Tengo que quitarle la punta y soplarle desde un extremo, ¿vale? Entonces, tiene que darse el recurso para conseguir este colorante. Y para agitar necesita un palito o el pincel, ¿cierto? Y además de eso también usted necesita una cuerda. ¿Para qué la cuerda? El segundo paso es que a usted el frasco pequeño le va a atar al cuello del frasco, le va a atar esa cuerdita.
¿cierto? Una piolita, una cuerda plástica, inclusive hilo le puede servir si utiliza un hilo doble o triple, es decir. Bueno, ¿qué va a hacer entonces? En primer lugar, a ese frasco grande le va a llenar agua. No la llene totalmente porque como ahí va a meter el frasco pequeño, no vaya a ser reguero. Ojo. Entonces, llénelo bien hasta arriba, pues tiene que hacer usted un cálculo que tanto le desplaza el frasco pequeño, el agua del frasco grande. Entonces, lo llena. Ese frasco grande debe tener agua alcalina. Debe tener agua alcalina. Ojo. Al frasco pequeño usted le va a agregar unas gotas de colorante, ¿vale? Agréguele a su gusto. Yo le recomendaría que le agregue unas 3, 4, entre 3 y 5 gotas, ¿vale? Y como las témperas, los vinilos son bastante, a veces son bastante espesos, pues unas cantidades pequeñas le sirven, ¿cierto? Cuando usted haga eso, entonces inmediatamente agregue agua muy caliente, ¿sí? Preferiblemente si hirvió la apaga, ahí la puede agregar con cuidado. Acuérdese que los vapores pueden quemar también. Agréguela con cuidado sin hacer regueros. Métala en el frasco pequeño. Entonces, ¿qué va a pasar? Que como ya había el colorante ahí, esa agua se va a colorear inmediatamente. Si de pronto no se ha coloreado del todo, para eso es que usted debe utilizar el pincel o el palito para introducirlo ahí y agitar, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer usted? Con la ayuda de la cuerdita, ¿sí? Meta entonces el frasco pequeño hasta la base del fondo grande. Lo va metiendo despacio, que él como tiene la base, como la base del frasco es plana, entonces cuando usted lo va metiendo, cuando él toque el fondo, él se va a quedar ahí paradito en el fondo. ¿Listo? Este proceso es un proceso muy rápido. Usted mete el frasco, lo deposita, observe constantemente lo que está ocurriendo al interior de ese sistema, sobre todo lo que va a pasar en el frasco grande. Si usted puede grabarlo mientras lo va haciendo, mucho mejor, que alguien le ayude, ¿cierto? Para que pronto usted se perdió algunos detalles, lo pueda mirar. Mire qué pasó, cuáles fueron los fenómenos que ocurrieron. Y lo que más me interesa, explique usted mismo, fabrique una explicación de por qué ocurrió eso, teniendo en cuenta lo que estudiamos en la clase del día. ¿Vale? Entonces, esto es lo que usted va a hacer entonces, al final. En el frasco grande va a introducir el frasco pequeño, ¿vale? La clase pasada, pues como lo vimos en la anterior experiencia, en la próxima clase, como lo vimos en la anterior experiencia, voy a hacer el experimento y lo voy a subir en el video para que ustedes lo miren. Y veamos también, lógicamente, las explicaciones. Bueno, yo sé que ustedes son bien juiciosos y son muy inteligentes, les quedó muy claro el tema, yo sé que les va a ir excelente en el Kahoot, ¿cierto? Entonces, esperen que en estos días, denme un día, voy a tratar de hacerlo hoy en la tarde, les subiré entonces el Kahoot para que ustedes, además de las experimentaciones, también tengan un medio también de ustedes evaluarse sus propios conocimientos que adquirieron viendo este tema, ¿ok? Y podamos tener evidencias, lógicamente, para sacar la nota de este periodo. Muchachos, ha sido un placer, les mando un enorme abrazo, espero que estén muy bien con sus familias. Por favor, estudien, lean, distráiganse, aprovechen mucho el tiempo y sobre todo quieran a sus hermanos, a sus padres, a sus abuelitos y a sus mascotas y a todo el mundo. Que tengan un buen día.